Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios para también tener comunión con Él. Amado Dios, te doy gracias, Padre, por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, porque en tu infinita misericordia tú has decidido traernos hasta aquí, en este día, para dar gloria a tu nombre, para servirte, para amarte, para conocerte. Dulce Espíritu de Dios, habla a nuestra vida, Padre, y enséñanos el mensaje que hoy tienes para nosotros, para atesorarlo, para ponerlo en práctica, para no pasarlo por alto. Ayúdanos a salir de este lugar pareciéndonos un poco más a ti, mi Dios. Bendice estos mis hermanos y hermanas en esta noche. Yo te lo ruego, Padre, en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a comenzar con el estudio de esta noche. Si son tan amables de abrir su Biblia en el Evangelio según Lucas, el capítulo 11, los versículos 27 y 28. Lucas 27, 28, ya todos tenemos Biblia, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Lucas 11, 27 y 28. Bueno, dice Lucas 11, 27 y 28. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y dijo: bienaventurado el que viene, el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él le dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y decimos amén. Esta pequeña porción de la escritura son solamente 2 versículos que están exclusivamente en el Evangelio de Lucas. Ninguno de los otros 2 evangelios sinópticos recogen esta historia. Yo sé que se los digo con frecuencia, pero lo repito para que no lo perdamos de vista. Los evangelios tienen un propósito. ¿Se han preguntado por qué leemos 4 evangelios? ¿No les ha pasado que están haciendo el devocional y empezamos en Mateo, el Nuevo Testamento, luego pasamos a Marcos y pareciera que estamos leyendo otra vez Mateo, y luego llegamos a Lucas y parece que estamos leyendo otra vez Marcos y Mateo, pero cuando llegamos a Juan es un libro completamente distinto? ¿Sí se han dado cuenta de eso? Los 3 primeros libros recolectan la historia general, incluso desde el nacimiento o la anunciación de Jesús hasta su muerte. Estos 3 evangelios tienen el nombre de evangelios sinópticos. ¿Cómo se llaman? Pregúntale a la persona al lado, ¿cómo se llaman? Exactamente, y respóndele, no más le preguntes. Evangelios sinópticos. Una sinopsis es un resumen de una historia, por eso se llaman sinópticos. El Evangelio de Juan relata la perspectiva de uno de los discípulos más cercanos a Jesús, y él no relata la historia en general, sino aquellas experiencias más privadas que Juan tiene con Jesús. Y de los 3 evangelios sinópticos hay uno que es conocido como el evangelio cronológico. ¿Cuál es el evangelio cronológico? Cronológico significa que se acomodaron los hechos como fueron sucediendo. Y este es el evangelio de Lucas. De hecho, Lucas lo dice. Lucas escribe su evangelio, ¿a quién se lo dirige? Oh excelentísimo Teófilo. Y a Teófilo le dice: yo me he encargado de acomodar las cosas como sucedieron en ese orden. Por eso el evangelio de Lucas tiene más historias que Mateo y que Marcos. Porque Lucas, ¿recuerdan qué profesión tenía alguien que no sea don Enrique? ¿Qué profesión tenía Lucas? Era médico. Lucas era médico de profesión. Era una persona, todos los evangelistas, era el que más estudios tenía. Y al ser médico era metódico. Por eso él pudo organizar los acontecimientos de manera cronológica. Y en medio de estas peculiaridades, también los evangelios relatan a Jesús o nos muestran aspectos diferentes del ministerio de Jesús. ¿Sí sabían eso? ¿Que no han tomado bibliología? Inscríbanse al seminario y enseñamos todo esto. Los evangelios, por ejemplo, el evangelio de Juan, ¿qué aspecto del carácter de Cristo refleja? La deidad de Cristo. Si tú recuerdas cómo arranca Juan, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. ¿Qué carácter de Cristo? ¿Qué aspecto de él? Su deidad.
Lucas, ¿qué crees que nos está platicando? Su humanidad, porque nos platica cómo su tía fue anunciado el embarazo de Juan el Bautista. Nos habla de su lazo humano, mientras que Marcos y Mateo nos lo presentan como rey y como salvador. Lucas lo presenta como hombre y Juan lo presenta como Dios. ¿Sale? ¿Aprendieron algo aparte de lo que vamos a aprender esta noche? Espero que hayan tomado nota. Si no, no se preocupen, probablemente en otra ocasión lo volvamos a repetir. Entonces, pensemos, ¿qué estamos leyendo? Un evangelio sinóptico, que es el evangelio cronológico que nos muestra a Jesús desde su aspecto humano. Nos muestra la humanidad de Cristo. ¿Sale? ¿Todos tienen esto en mente? Ahora vamos a ver qué acabamos de leer y lo vamos a volver a leer porque son 2 versículos muy breves que casi podrían pasar desapercibidos. Dice el verso 27: mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él le dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Ahora vamos a hacer contexto para entender qué es lo que está sucediendo. Jesús ha iniciado su ministerio y Jesús está enfrentando un rechazo por parte de un gran sector y una aprobación por parte de otro sector. ¿Recuerdan quiénes eran los que rechazaban a Jesús? Exacto, eso que piensas y no te atreves a decir es justo la respuesta correcta. Los fariseos. Pero además había un grupo muy particular que no miraba a Jesús con la deidad que él tiene. ¿Quiénes eran este otro grupo? Empieza con F y acaba con A. ¿Quién? Su familia. La familia de Jesús no lo veía como Dios. ¿Recuerdas que también en este evangelio se nos platica cuando Jesús se pierde en el templo? Vienen José y María y se les queda Jesús atrás y se queda platicando con los maestros de la ley y está debatiendo con ellos las verdades bíblicas. Y los maestros están maravillados del conocimiento de Jesús. Y José y María eran unos padres modernos. No se dieron cuenta que no traían al niño. ¿Les ha pasado? Estos 2 papás no se acordaron. Iban caminando y dijeron: ha de venir en la compañía. Y ya de rato dijeron: pues no lo veo. Vamos a regresarnos a buscarlo. Y como buenos papás preocupados, ¿qué le dijeron a Jesús? ¿Por qué te perdiste? No fue, ¿por qué nos descuidamos? ¿Quién tuvo la culpa? El niño, ¿para qué no hace caso? Porque lo veían como un humano. Sí, cierto, Jesús es 100% hombre, pero también es Jesús 100% Dios. Pero a su familia le costaba trabajo entender esa doble naturaleza en Cristo y lo trataban como un igual. Y lo regañan y le dicen: ¿qué haces aquí? Y Jesús, en su deidad, voltea y le dice: espérate, ¿desde cuándo los patos le tiran a las escopetas? Eso dijera si hubiera traducido la Biblia. Pero lo que la Biblia dice es: ¿por qué me preguntan qué hago aquí? ¿Que no saben que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y dice la Biblia que José y María no entendieron por qué les había dicho eso. Y fueron padres sabios y se quedaron callados. Dijeron: ah, sí, ¿verdad? Vámonos. Y se llevaron a Jesús en su humanidad. Luego Jesús visita su tierra y quiere hacer milagros, pero ¿qué sucede ahí? No pudo hacer muchos milagros. ¿Por qué? La Biblia nos explica por qué no pudo hacer muchos milagros ahí. Por la incredulidad de ellos. Al mundo le hacía más fácil mirar la deidad de Jesús que a su propia familia. En otra ocasión Jesús está dando un mensaje y llegan María con sus hermanos y le avisan al maestro: maestro, allá afuera está tu mamá y está tus hermanos. Es en el capítulo 8 de Lucas. ¿Y quién recuerda qué contesta Jesús?
No dice son ustedes. No le cambien a la Biblia. Jesús dice, ¿quién es mi madre y mis hermanos sino los que hacen la voluntad de mi Padre? Jesús estaba tratando de hacerle entender a la gente que aunque ciertamente Él era 100% hombre, también era 100% Dios. Porque todos los seres humanos cometemos un error. Cuando tratamos de entender quién es Jesús, lo podemos sobrehumanizar. Y cuando tú y yo sobrehumanizamos a Dios, creemos que es igual ¿a quién? A nosotros. Pero te tengo una noticia, una muy buena noticia. Jesús no es como tú. Pásale la noticia al que tienes a tu lado. Dile gracias a Dios, Jesús no es como tú. ¿Les ha pasado que tienen luchas con el pecado? ¿Quién de ustedes lucha con el pecado? Ay, sí, ya todos responden, ¿no? ¿Y qué decimos? Si Jesús mismo fue tentado, imagínate yo, ¿no? Leemos que Jesús se enojó con los cambistas que estaban en el templo y decimos, si Jesús se enojó, imagínate yo. Los que comemos mucho, si Jesús tuvo hambre, imagínate yo. Y justificamos todo haciendo a Jesús igual que nosotros. Pero Él tenía una naturaleza humana sin pecado. ¿Quién de aquí tiene una naturaleza humana sin pecado? ¿Quién de aquí tiene una naturaleza humana llena, repleta y rebosante de pecado? Todos. Entonces, Jesús está enseñando. Primero está orando Jesús. Y tal vez no sepas, no sé si sabes, cómo era que Jesús enseñaba. Jesús tenía una casa donde vivir. ¿Dónde dormía Jesús? Donde lo agarrara la noche. En ocasiones, algunos miembros de su ministerio lo recibían en su casa. Y en ocasiones dormía en la calle. Mayormente Jesús pasaba la noche fuera porque Él iba a un lugar apartado. ¿Y qué hacía ahí? Oraba. Y Jesús estaba orando muy de mañana y sus discípulos sabían que estaba orando. Entonces la gente que quería aprender de Jesús, o sea, de sus discípulos, ¿qué tenían que hacer? Buscarlo, saber dónde había pasado la noche para buscarlo y empezarlo a seguir. Y todo el día caminaban con Jesús, a donde iba Jesús lo seguían. A veces pensamos que los únicos que caminaban con Él, ¿quiénes eran? Los discípulos. Porque si tú miras la mayor parte de las películas, así nos pintan a Jesús, ¿no? Un Jesús cuasi dramático, así como que no se mueve mucho, y nada más sus apóstoles. El otro día en Semana Santa estaba viendo una película de Jesús, una película mexicana, pero Jesús habla Reina Valera en esa película. Es el único que dice, a vosotros les es concedido saber estas cosas, ¿no? Y pintan a sus discípulos. El problema de esas películas es que no nos dejan entender de manera orgánica lo que sucedía. A Jesús lo seguían todos los días las multitudes. Jesús regresa de orar y sus discípulos ya lo están esperando así. Ya enséñanos algo. Y un discípulo con mucha iniciativa le dice, maestro, enséñanos a orar. Jesús les enseña a orar. Y cuando les está enseñando a orar, le traen un muchacho endemoniado. Jesús reprende al demonio y lo echa fuera. Y les da una lección a todos los presentes de qué se hace con un endemoniado. ¿Quién de aquí sabe qué se hace con un endemoniado? ¿Cómo que se deja y se echa a correr? No. Sálvese quien pueda, no. ¿Qué se hace con un endemoniado? Ayunamos. O sea, le vamos a decir, espérese tantito, señor demonio, deje ayuno y vengo y lo atiendo. ¿Orar? ¿Le vamos a orar al demonio? Entonces no cambien lo que dice la Biblia. Jesús nos enseñó. ¿Qué se hace con un demonio? Se echa afuera.
Y cuando la gente está viendo que Jesús echa fuera al demonio y ha comisionado a 70 de sus discípulos con esa autoridad, les hace una advertencia. No es un juego echar fuera demonios. Hay gente que le emociona. No sé si alguna vez te haya tocado mirar alguna experiencia sobrenatural con una persona poseída por demonios. ¿A alguien le ha pasado? Eso es de todo menos divertido. Pero hay gente que se emociona y dice, ¡ay, que alguien se manifieste! Como que tuviéramos superpoderes y chan, 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 fuera demonios, ¿no? Soy el Superman de los demonios, alguna cuestión así. Pero no. Ahí había, en la época de Jesús, algo llamado exorcistas. Todavía los hay en nuestros días. Gente que siente que se pelea con el diablo cuerpo a cuerpo y que le gritan y lo quieren agarrar a sombrerazos. Y Jesús les hace una advertencia. Tú no puedes echar fuera el demonio de cualquier persona. Lo que necesita esa persona, más que le eches fuera el demonio, o más allá de que solo le eches fuera el demonio, ¿qué es? Escuchar el evangelio. Porque si no sale el demonio y anda por lugares desérticos y se acuerda que tenía una casa, regresa y trae a 7 peores, y el postrer estado de esa persona viene a ser peor. Por eso esas prácticas que han tomado mucha popularidad últimamente, en los últimos 100 años, de vamos a liberarlos a todos y todos griten y vomiten y tosan hasta que se desmayen, y si se les sale un gas, era el diablo. Esas cosas no son bíblicas ni son recomendadas. Jesús está enseñando por qué no. Y en medio de esta enseñanza tan profunda, que es neumatología, lo que Jesús está enseñando acá, se levanta de entre la multitud. ¿Quién? Una mujer. ¿Quién se levantó entre la multitud? No es casualidad que haya sido una mujer, ¿o sí? Ahorita vamos a ver si es casualidad, si pudo haber sido un hombre. Entonces, imagínate lo que está explicando Jesús. El tema está interesantísimo. Acabamos de ver que echa fuera un demonio y le está haciendo una advertencia de que no se sientan cazafantasmas echando demonios por donde quiera. Y verso 27, mientras él decía estas cosas, ¿quién es él? ¿Cuáles cosas estaba enseñando? La oración, la liberación y la predicación del evangelio. Jesús está enseñando estas cosas. Una mujer de entre la multitud se levantó y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Qué extraña escena, ¿no les parece? Imagínate que yo estoy predicando acá y una mujer se levanta y me dice: qué bienaventurada es tu mamá. No sé si me está ofendiendo, pero por lo menos es imprudente, porque está interrumpiendo ¿a quién? A Jesús. Interrumpe al maestro en su enseñanza. ¿Por qué una mujer se levanta y grita una locura? No, ¿cómo que porque así son? Cálmense, no. ¿Por qué una mujer se levanta entre la multitud y grita una locura? Vamos a usar la imaginación, ¿sale? No se preocupen si se va la luz, si nos quedamos a oscuras. Ustedes síganme escuchando, ¿sale? Imagínate la escena. Dejen el cañón así, ni le muevan, déjenlo así, no nos distraigamos. Imaginen que tú estás escuchando a Jesús y todos están sentando y Jesús está hablando de algo que es difícil de entender. O a todos se les hace fácil entender cómo es el reino espiritual, cómo operan los demonios, a quiénes se saca, a quiénes no se saca, cuál es la diferencia entre un espíritu inmundo, un demonio, un principado, una potestad, el diablo mismo. ¿Eso es fácil de entender? No. Jesús les está explicando eso. ¿Qué tiene que ver eso con la mamá de Jesús? ¿En dónde tenía su mente esta señora? En todo menos en lo importante. Y es aquí donde comienza el mensaje. Todo esto fue para que entendieras de qué vamos a hablar.
A veces, tú y yo miramos las cosas desde nuestra necesidad. Nos acercamos a Jesús y buscamos que nos diga lo que queremos escuchar. Venimos a la iglesia diciendo, ay, ojalá el pastor hable de dinero porque ando bien quebrado. Ay, ojalá el pastor hable del matrimonio y que mi esposo cambie. Venimos a la iglesia pensando qué queremos recibir. Y miramos todo desde nuestra necesidad. Y cuando tú miras a Jesús desde tu necesidad, has callado el mensaje que Dios tiene para ti. No significa que no es importante tu necesidad, pero no es lo prioritario. Tú no puedes tener la expectativa de que el mensaje trate de algún tema en particular. Dios habla lo que tiene que hablar, en el momento que tiene que hablar, a la persona que se lo tiene que hablar. Esta mujer tenía que escuchar de liberaciones y demonios. ¿Por qué dicen que no? Sí, si ella estaba ahí, Jesús estaba dando el mensaje. ¿Se equivocó Jesús de mensaje? No. ¿Quién se equivocó de expectativa? ¿Tú crees que no había una aplicación práctica en su vida sobre este tema? La oración, el mundo espiritual y el evangelismo. ¡Claro! Y si pones atención un poco, cualquier necesidad que tú tengas tiene que ver con que ores, tiene que ver con el mundo espiritual y tiene que ver con el evangelio. Pero la mujer tenía una necesidad. ¿Cuál era la necesidad que llevó a esta mujer a hablar de lo bienaventurada que era María? ¿La mujer conocía a María? No, porque no la menciona por su nombre. Esta mujer simplemente está viendo a un hombre, no está viendo al Hijo de Dios, está viendo a un hombre al que todos siguen, un hombre al que todos admiran, un hombre con poder. Y ella dice, yo quisiera ser tu mamá. Ojalá mis hijos fueran como tú. ¿Cuál era la necesidad de esa mujer entonces? Sus hijos descarriados. Pero esta señora usa una frase bien interesante. Bienaventurado, bendito. Esta mujer está imaginando que su felicidad está en algo externo que no le tocó a ella. Ojalá mis hijos se parecieran a ese hombre. Era lo que esta mujer necesitaba. No, pon atención. Si sus hijos estaban endemoniados, no necesitaban una liberación. Si sus hijos no caminaban con Cristo, no necesitaban el evangelio. Y si ella tenía carga por sus hijos, no necesitaba orar por ellos. Pero puso atención en el mensaje. No, miró todo desde su necesidad. Cuando tú miras a Dios desde tu necesidad, tu perspectiva del evangelio es equivocada. Y lees la Biblia con una mente cerrada. No importa cuánto leas la Biblia, si no estás dispuesto a escuchar la voz de Dios, no hay nada que Dios tenga para ti. Esta mujer dice, bienaventurado el vientre que te trajo y los pechos que mamaste. Como bienaventurado lo que alguien más tiene. Y Jesús responde, y ni siquiera le responde a ella. Mira cómo dice el verso 28. Y él dijo, ¿a quién le dijo? No, a ella no. A todos. Ella interrumpió el mensaje del maestro. Jesús está dando su palabra. Y Jesús regresa a todos al centro de atención porque alguien había distraído el mensaje con un argumento de su necesidad. Con sus argumentos. ¿Te ha pasado que escuchas un mensaje bien padre y se acerca contigo alguien para quejarse? ¿Qué hace ese quejumbroso con el mensaje que Dios te dio? Te lo roba.
La parábola del sembrador dice que la palabra cuando cae en piedra y vienen los pájaros y se la comen, es cuando el diablo te la roba. Si tú estás midiendo la palabra desde tu necesidad, puedes estar ahí sentado escuchando la palabra de Dios, esperando que se acabe el mensaje, porque quiero hablar con el pastor. Tengo algo bien importante que decirle. No me importa nada lo que está predicando. Quiero que ya se calle para que me escuche. Y eso es cerrar tus oídos a la voz de Dios. Porque crees que es más importante lo que tú tienes que decir que lo que Dios tiene que decir. Y eso le pasó a esta mujer y distrajo a todos. A veces, mis amados, Dios quiere hacer algo con tu familia y tú tienes fe y estás buscando que tu familia se acerque a Dios, pero se levanta Don Quejas. Yo no sé si en tu familia viva Don Quejas, pero empieza a quejarse de todo y cambia y gira el tono de la conversación, y algo que tú querías utilizar para que fuera espiritual, ahora es la oda de las quejas. A ver quién tiene una queja más grande, y todos nos quejamos. A veces hay esposos que llegan con la esposa a platicarle: mira que leí esto en la Biblia. Y la esposa: ahorita no. Quiero que sepas que los niños se portaron mal. ¿Y dónde quedó la edificación? Se perdió. O la esposa que le quiere platicar al esposo: oye, ¿me enseñas esto del devocional que no entendí? Ay, no, y no lo hice. ¿Y dónde quedó la edificación? Se perdió. Estos dos versículos encierran una gran verdad bien peligrosa. A veces creemos que es más importante lo que yo siento, lo que yo pienso y lo que yo quiero decir. Tuvimos el sábado pasado un evento maravilloso de mujeres. ¿Cuántas vinieron? Y muchas dicen: estuvo padrísimo. Y no falta quien dice: no, a mí la verdad no me gustó. El chicharrón no picaba. O todavía no era el evento y ya estaban diciendo: pastor, ¿me puede decir cuál es el menú? ¿Qué vamos a comer? ¿Es importante la comida? ¿Cuál es la necesidad de esas personas? Y callan la voz de Dios y todo lo que se habló aquí, porque el chicharrón picaba o no picaba. Es que estaban bien aguadas las tortillas, pastor. Hubieran traído una parrillita y las recalentamos rápido. ¿En serio? ¿Nos distraemos con esas cosas? En lugar que digamos: qué padre, ¿viste cómo se movió Dios? No, ¿por qué siempre lo hacen hasta acá? ¿Por qué no en otro lado? ¿Por qué no en otro horario? Y aparece Don Quejas y con su necesidad se roba el mensaje del Señor. Y es peligroso que tú y yo seamos Don Quejas. Porque en lugar de venir y escuchar el mensaje de Dios, queremos imponerle nuestra agenda a Dios. Esto es lo que más me preocupa, Señor, háblame de esto. No, eso es lo que te preocupa a ti, pero no es lo que necesitas. Dios te habla lo que necesitas. Y entonces Jesús dijo: antes, o sea, si María era bienaventurada o no era bienaventurada. Como la salud del ángel. ¿Se acuerdan cuando le va a hacer la anunciación? En Lucas 2, ¿cómo le dice? Bienaventurada. Y pregunta a María: ¿qué saludo es este? ¿Por qué me dicen más bienaventurada que todas las mujeres? Claro que era bienaventurada porque ella trajo al Mesías. Pero ¿qué hacía bienaventurada María? ¿Haber dado a luz a Jesús o haber sido salvada por Jesús? Si tú lees la confesión de María ante ese saludo, ella dice que ella es una sierva débil del Señor, indigna, y que el Señor es su Salvador. María entiende quién es y sabe de qué se trata. No se roba la fama, no impone una agenda al mensaje de Dios. Ella recibe el mensaje de Dios. Por eso dice Jesús: antes bienaventurado. Porque físicamente, ¿cuántos podían ser parientes de Jesús? ¿Cuántos hermanos tuvo Jesús? No, como muchos. Ya me di cuenta que no están leyendo su Biblia. 5 hermanos tuvo Jesús. Otra vez les voy a preguntar: ¿cuántos hermanos tuvo Jesús? Ya no se les va a volver a olvidar, ¿verdad?
5 hermanos tuvo Jesús. ¿Y cuántas mamás tenía Jesús? 1. ¿Y cuántos papás terrenales? 1. ¿Cuántos podrían ser de la familia de Jesús? Entre 7 y 10, porque no sabemos cuántas hermanas tenía. Se mencionan, pero no les pone número. ¿Y cuántos sabemos acá? ¿Qué es lo que nos da el vínculo con Jesús? ¿Lo natural o lo espiritual? ¿Y por qué pones tus ojos en las cosas naturales? ¿Por qué crees que la bendición es tener cosas materiales? Como esta mujer, ay, si ese fuera mi hijo, yo estaría bien. ¿En serio? ¿La bendición de la mujer se encontraba algo afuera? ¿Les ha pasado que alguna vez dicen, si mi esposo fuera cristiano, yo estaría bien? ¿Les ha pasado? O si alguien me amara, yo estaría bien. O si mis papás fueran no sé cómo, o si mis hermanos, o si mis hijos, o si tuviera esta cosa, o si tuviera una casa, o si tuviera un carro. ¿Alguien ha dicho alguna vez esas cosas? Eres una mujer gritona en medio de un sermón entonces. Porque estás pensando que la bienaventuranza está afuera de ti. Y Jesús le dice, no. Antes, bienaventurados, y habla en plural. ¿Quiénes? Los que oyen la palabra de Dios, y ahí se acaba el versículo. ¿Y qué hacen cuando la oyen? Santiago, medio hermano del Señor, que no creía en Él, y luego cuando Jesús resucita, ya cree que es Dios. Se tardó un poquito, pero creyó. Escribe su carta, al igual que Judas, el otro medio hermano de Jesús, y no ponen, yo Santiago, mero valedor de Jesús. Ni pone Judas, yo el hermano favorito de Jesús. No apelan a su vínculo carnal. ¿Sabes cómo escriben? Siervo de Jesús. Y dice Santiago, bienaventurados, o bueno, dice Santiago, que no seamos oidores, ¿qué? Olvidadizos. Por eso dice Jesús, bienaventurados los que oyen, pero no solamente oyen, sino que guardan la palabra de Dios. ¿Dónde está entonces la fuente de tu bendición? Dentro de ti. ¿Por qué dónde guardas la palabra del Señor? Dentro de ti. Dice la Biblia que el reino de los cielos es semejante a un hombre que del buen tesoro de su corazón, ¿qué saca? Cosas buenas. ¿Dónde guardas la palabra de Dios? ¿Sí están guardando todos la palabra de Dios en su corazón? Dice la Biblia que engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas, y que las guerras, los homicidios y los adulterios y las fornicaciones, ¿de dónde salen? Y que el árbol se conoce por su fruto. Es lo que Jesús les está enseñando a sus discípulos. No vengas delante de Dios tratando de imponer tu necesidad, porque tú no sabes lo que necesitas. No vengas delante de Dios tratando de decirle que te dé, porque tú realmente no sabes qué es lo que te conviene. La Biblia dice en Juan, el apóstol Juan dice, ¿qué pediremos? No sabemos pedir como conviene. Tú y yo tenemos que acercarnos a Jesús y pedirle su voluntad. Que haga contigo su voluntad. A mí cuando la gente me dice, pastor, voy a estar en esta iglesia hasta que Dios me diga, yo me pregunto, ¿qué te va a decir Dios? Aquí vas a estar 6 meses y luego te vas. Porque mi llamado es que tú seas un turista de iglesias. Vamos a conocer todas las de la zona. ¿Sí? No. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Vuestra santificación. Si Dios te trajo a esta iglesia, ¿cuál será su voluntad?
Voltea con la persona que está ahí, que te quedes. ¿A dónde te quieres ir de tour? Tour 2024, iglesias de Ecatepec. Vamos a conocerlas todas. No. Pero cuando alguien está pensando en cambiarse, en irse, cuando le quiere poner la agenda a Dios, cuando quieres imponer tu necesidad, dice Dios, más bienaventurado el que oye y guarda la palabra. Mucha gente estaba siguiendo a Jesús por un milagro. Y Jesús le puso un límite a los milagros. Los milagros solo suceden cuando se cumple un propósito. Por eso con el endemoniado les puso ese ejemplo. No pueden echar fuera a cualquier demonio, porque no echar fuera a cualquier demonio cumple un propósito. ¿Cuándo Jesús echó fuera demonios? Cuando cumplía un propósito. ¿Recuerdas cuando va a buscar al endemoniado gadareno? ¿Sabes cuántos años tenía el endemoniado en esa condición? Muchos. ¿Jesús lo buscó al siguiente día que inició su ministerio? No. ¿Y tú crees que Jesús no sabía que ese que estaba en el panteón estaba endemoniado? Lo fue a buscar hasta que liberarlo cumpliría un propósito. Yo te pregunto, ¿cuál fue el propósito que tuvo Jesús con el gadareno? Cuando leas tu Biblia, te vas a enterar que el propósito era que él fuera y le predicara a toda su familia. Y hasta que el corazón de su familia estuvo listo para recibir el evangelio, Jesús liberó a ese endemoniado y se lo mandó a su familia. No digo que no creamos en milagros, claro que creemos en milagros. No digo que no creamos en la mano poderosa de Dios a nuestro favor, por supuesto que sí. Lo que te digo es, no trates de darle órdenes a Dios. Ni pienses que tu bendición está en las cosas que pasan afuera. Tu bendición está en lo que pasa adentro. La Biblia dice en los Proverbios, ¿con qué enderezará el joven su camino? Con que guarde la palabra de Dios. Me están preocupando, mis amados, no me responden nada. ¿Con qué guardará el joven su camino? Con guardar los mandamientos, la palabra de Dios. ¿Qué es lo que te da a ti la paz? ¿Que las cosas salgan como quieres? No, la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes han estado en un hogar en guerra? En un hogar roto, con aflicciones. ¿Y qué entonces decimos? En este momento no soy bienaventurado. ¿Se puede ser bienaventurado mientras vives en un hogar en conflicto? La respuesta es sí, porque mi paz no depende de lo que hagan los demás. Mi paz, ¿en dónde está? Adentro. Y si yo escucho y guardo la palabra de Dios, yo soy bienaventurado. Pastor, es que mi esposa me es infiel, mi esposo me es infiel. Tú guarda la palabra de Dios. ¿Y quién va a ser bienaventurado? Tú. Es que mis hijos todavía no se convierten. Tú guarda la palabra de Dios. ¿Y quién será bienaventurado? Y Dios hará las cosas cuando tenga que hacerlas. No cuando tú quieras, ni como tú quieras. Yo le he pedido a Dios un montón de cosas y me ha respondido casi todas, pero ninguna como yo he pensado. De veras, Señor, yo quiero ser pastor. Yo me imaginaba otra cosa que era ser pastor. Y ahora que soy pastor digo, ay, sí está bien padre, Señor. Dios hace las cosas como Él decide que sean. Dios puede transformar tus circunstancias. Sí. ¿Sabe cuándo las va a transformar? Cuando eso cumpla su propósito. Pero es que ya llevo 10 años. Guarda su palabra y verás que se va a tardar menos. ¿Cuántos años estuvo el pueblo de Israel en el desierto? ¿Y no fueron bienaventurados 40 años en el desierto? Claro, y Dios se los recuerda. ¿Por qué estuvieron 40 años en el desierto?
Por necios. ¿Por qué estuvieron 40 años en el desierto? Por necios, porque Dios dijo, entren y posean. Y se inventaron la estrategia de los espías y del que si no entramos, dijo, ¿no quieren? Órale, 40 años. Pero en esos 40 años, Dios les dio las tablas de la ley y no se les desgastaron ni las sandalias, ni los vestidos, ni les faltó agua para beber, ni comida para comer, y una nube los tapaba del sol y una columna de fuego los cubría del frío. ¿Se puede ser bienaventurado en medio del caos y el dolor? Porque tu bendición no depende de lo que está afuera. Tu bendición depende de lo que tienes adentro. Por eso dice Jesús, antes, bienaventurado el que escucha y guarda la palabra de Dios. Jesús no podía transformar el hijo de esta mujer o los hijos de esta mujer, pero ¿qué tenía que hacer ella antes? Guardar la palabra. ¿La estaba guardando? No, la estaba escuchando toda, pero su mente estaba en otro lado. Por eso cuando yo predico y la gente se duerme, me preocupo. Que digo, o están teniendo sueños espirituales, o no están entendiendo nada del mensaje. No dejes que el diablo venga y te robe la palabra de Dios. No escuches a los quejumbrosos. No escuches a los negativos. No escuches a tu corazón perverso y engañoso. Cállalo. Cualquier cosa que te diga tu corazón que no sea conforme a la palabra de Dios, cállalo. No lo escuches, porque no es bueno para ti escuchar tu perverso corazón. A veces queremos justicia, pero tú y yo nunca debemos pedir justicia. ¿Qué pidió Jesús por nosotros? ¿Justicia? Misericordia. Cuando están clavando a Jesús, ¿qué dice? Padre, ajustícialos, porque no saben lo que hacen. ¿Qué dijo? Perdónalos. Ahora yo te pregunto, ¿cuántas personas están agrediendo tu vida actualmente? ¿A cuántas personas te encuentras que te irritan, que te incomodan, que te ofenden, que te lastiman, que te hieren? ¿Y a cuántas de esas personas hoy puedes decir, perdónalos, porque no saben lo que hacen? Porque eso es escuchar y guardar la palabra, y eso te da paz. ¿Ves a tu familia que no cambia? Pero la palabra de Dios dice que si crees en Cristo Jesús serás salvo tú y tu casa. ¿Tenemos esperanza de que Dios alcance a nuestra familia? Y guardas la palabra y los amas y oras por ellos y clamas por ellos, porque a su tiempo cosecharás si no desmayas. ¿Cuántos quieren restaurar su matrimonio? Si quiere la esposa y quiere el esposo y tienen a Dios en medio, ¿qué hay imposible para Dios? ¿Cuántos quieren realmente servirle al Señor? Que se note, que diga amén. Dios tiene un plan con tu vida. Solo tienes que dejar tu agenda y tomar la agenda de Dios. Porque mientras estés pensando en tus cosas, no verás lo que Dios tiene para ti. Jesús se lo dijo a Pedro. ¿A qué se dedicaba Pedro? A pescar. ¿Te acuerdas de la pesca milagrosa? Jesús le dijo a Pedro, sígueme y te haré pescador de hombres. Y cuando vio el poder que tenía Jesús, le dijo, apártate de mí porque soy pecador. Reconoció cuál agenda era la importante. ¿Qué era más importante? ¿Ir y salvar al pueblo de Israel o llenar su barco de pescados? Y muchos a veces queremos que nos llene primero el barco de pescados y ahora sí voy a salvar a quien quiera, Señor. ¿No? Bueno, si tú crees que eres más bienaventurado escuchando y guardando
la palabra de Dios, vamos a orar y decirle a Dios que nos ayude a quitar nuestra mente, nuestros deseos, para tener sus deseos y su mente. Amén. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Y medita por un momento cómo llegaste esta noche a la reunión. Tal vez venías con un pensamiento fuerte en tu cabeza, con una aparente necesidad, con una urgencia, y se la querías poner delante a Dios. Y no es malo orar y pedirle al Señor que nos ayude. Pero ¿qué pasa si por un momento dejas de lado eso que quieres, eso que te duele o eso que te preocupa, y te enfocas en una sola cosa, en Jesús, en quién es Él, en su presencia y en su amor? Y te dejas de preocupar y de afanar por cómo son o cómo no son las cosas. Y entiendes que es más bienaventurado llenarte de Él que recibir eso que hoy quisieras. Porque si te llenas de Él, podrás tener paz en medio de la tormenta y la certeza que Jesús callará esa tormenta y se hará gran bonanza en tu vida. Habla con Dios. Amado Padre, hoy en esta noche estamos tus hijos aquí delante de ti. Sabemos, Dios, que apartados de ti nada podemos hacer, que el que contigo no recoge desparrama. Y yo he estado desparramando muchas veces por pensar solamente en lo que yo quiero, en lo que yo siento, en lo que yo creo, y no en escuchar tu voluntad. Déjame escucharte, Señor. Déjame oír tu voz y atesorarla. Si yo quiero pedirte que me sanes, pero tú me hablas de un pecado, es porque es más necesario que yo deje ese pecado a que me sanes. Y cuando yo quiero que tú me proveas, pero me muestras que tengo que perdonar o ayudar a alguien, es más importante ayudar o perdonar a ese alguien que recibir lo que estoy pidiendo. Perdóname, Señor, porque muchas veces caigo en los deseos de mi perverso corazón, pensando que las bendiciones y las bienaventuranzas están fuera de mí, en otras cosas, en lo físico. Pero lo más importante es lo espiritual, porque somos tus hijos, porque tú nos has amado, nos has salvado y nos has llenado de ti. Si tú cuidas de las aves, cuidarás también de nosotros. Si tú no nos negaste nada, sino que te entregaste en la cruz para salvarnos, en ti podemos confiar y en ti podemos esperar. Hoy queremos decirte, como nos enseñaste a orar: hágase tu voluntad, así como en el cielo, aquí en la tierra. Que tu voluntad se haga en nuestra vida, porque sabemos que tú eres bueno, que podemos confiar y creer en ti, porque toda buena dádiva y todo don perfecto provienen de ti. Danos, Señor, lo que tú tienes para nosotros, no lo que nosotros creemos. Y obra, Señor, en el tiempo perfecto, no cuando yo quiera. Ayúdame a esperar con paciencia y con paz, guardando tu palabra para mirar tus obras. Hoy te bendecimos, Padre, y te damos gracias en tu precioso nombre, Jesús. Amén.